Hola a todos y todas, muchas gracias por estar conectados y conectadas nuevamente en Entrevistas El Espectador. Hoy nos acompaña Sandra Vilardi, que es ex viceministra de Ambiente, es profesora de la Universidad de los Andes, es doctora en Ecología, además es columnista del Espectador. Sandra, bienvenida y muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Hola Sergio, no, para mí es un gusto poderlos acompañar, gracias. Bueno, Sandra, estamos a pocos días de elegir presidente de la República y hay un tema que es esencial para nosotros y es esencial para el espectador desde hace muchísimos años, que es el ambiente. Y por eso invitamos justamente a Sandra Vilardi para que nos ayude un poco a conversar sobre las propuestas que están sobre la mesa, sobre los desafíos que tiene el próximo presidente. Y quería precisamente, Sandra, empezar preguntándote digamos, independientemente de quién gane el domingo, ¿cuáles crees que deberían ser un par de prioridades urgentes para el próximo presidente? Pues Sergio, yo creo que antes de responderte a eso, yo quiero decirte que me parece muy importante que las dos campañas que quedan para esta segunda vuelta tienen temas ambientales. Fíjate que esto es una ganancia que hemos tenido como sociedad colombiana en la institucionalidad y en la importancia de los temas. Así que eso es una ganancia que tenemos todos. Ya entendiendo las diferencias y las visiones y la realidad del país, sin duda hay un par de cosas que son fundamentales. A cualquiera, al que llegue, el fenómeno del niño lo va a recibir con los brazos abiertos. Un fenómeno del niño que, según los datos, los indicadores oceanográficos y atmosféricos, es un niño que se está formando batiendo todos los récords en los modelos, en el tiempo. Entonces parece que es un niño muy intenso y que va a tener una duración más prolongada de lo esperado, de lo normal. Esto tiene repercusiones en todo sentido, ¿no? En un momento en el que la economía mundial está teniendo golpes asociados a la situación del Estrecho de Hormuz, pues nos va a golpear una vez más porque nos va a afectar la producción económica en términos agrícolas. Obviamente la generación hidroeléctrica va a tener unos retos importantes. Afortunadamente hoy tenemos una capacidad importante almacenada de agua, pero como se va a prolongar este niño no sabemos cuánto vamos a mantener esa capacidad. Los temas de salud pública también vamos a tener repercusiones importantes, que es muy importante tener preparado el sistema de salud, y vamos a tener también repercusiones asociadas a los incendios y a la capacidad real de poder acompañar estos incendios. Entonces, al próximo presidente, mientras va a estar elaborando su plan de desarrollo, pues va a tener que ir enfrentando las consecuencias del niño y las consecuencias sociales, económicas en un país que tiene tantos retos y que va a estar, pues digamos, muy dividido. Lo estamos viendo, nos quedamos muy divididos en términos políticos, entonces va a haber mucha resistencia también. Va a ser difícil, ojalá pueda haber una buena comunicación, un buen llamado a un acuerdo nacional para poder enfrentar juntos, desde el sector privado, desde el sector político, en las diferentes escalas nacionales, regionales, municipales y la sociedad civil, porque vamos a necesitar mucha solidaridad para atender el niño que viene. Ese es el primer punto. Y el segundo punto tiene que ver efectivamente con la reconfiguración de las confianzas. En un país muy fragmentado políticamente como el que vamos a estar, es importante que quien llegue reconozca lo que ha avanzado Colombia en términos ambientales, y lo decía hace un rato. Hemos avanzado no solamente en institucionalidad, en normativa, sino sobre todo hemos avanzado en pensarnos el ambiente de una manera más sectorial, no solo sectorial, sino más intersectorial. Hemos avanzado en el reconocimiento de la importancia de las comunidades locales y de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Hemos como podido avanzar en esa multidisciplinaridad para entender los temas ambientales, entonces poder apalancar un acuerdo, digamos, nacional para poder seguir avanzando en los temas ambientales va a ser muy importante. Retroceder no es una opción. Si Colombia retrocede en términos ambientales, es un retroceso en términos de adaptación climática, de poder tener elementos para poder coordinarnos nacionalmente. Entonces yo creo que ese va a ser
un reto, pero también una gran oportunidad. El ambiente nos une, los temas de biodiversidad, los temas del aire. El país tiene una historia de crear consensos en términos ambientales, entonces ojalá quien quede como presidente de la República pueda entender esa situación y pueda hacer un llamado y una convocatoria para seguir trabajando de manera conjunta en términos ambientales y no segmentar la sociedad entre los unos y los otros. Esto es una tarea de todos. Sandra, ¿y has visto justamente en esa polarización que hemos visto en diversos temas, que también se traduce al ambiente al menos en las campañas, o si ves la posibilidad de un camino para llegar a ese acuerdo y a ese consenso que tú sugieres? Las dos campañas tienen miradas en algunos puntos que se parecen, pero en otras muy diferentes. Entonces, por ejemplo, en la campaña de Iván Cepeda hay un énfasis muy importante en ese reconocimiento del papel de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, del trabajo colectivo, comunitario, desde los territorios, con muy poca definición de instrumentos, valga la pena decirlo, pero pues con ese reconocimiento de lo que es Colombia también, ¿no? No solamente la tecnocracia, sino la realidad de los habitantes de la naturaleza y de la biodiversidad. Por el lado de la campaña de Abelardo de la Espriella, pues claramente vemos un desarrollo muy importante sobre instrumentos económicos, sobre poder mejorar las finanzas del sector ambiental, pero con una mirada un poquito más alejada, ¿no? Más tecnocrática, más de la eficiencia, del uso de la naturaleza. Son dos miradas que, digamos, reconocen la importancia de la naturaleza, pero la van a gestionar de maneras diferentes. Yo creo que enfrentando al niño, cualquiera de los dos va a tener la necesidad de reconocer a los otros, porque los necesitamos a todos, a las comunidades locales, al sector empresarial, a las innovaciones financieras. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, la agenda ambiental no solamente está en el capítulo ambiental de los programas de gobierno, está sobre todo en las agendas productivas. Entonces, la agenda minera, la agenda agrícola, la agenda de infraestructuras, pues ahí es donde ves las separaciones más importantes, que de nuevo va a ser muy importante ver quién llegue para poder entender cómo va a ser esa convocatoria nacional. Hay una, por ejemplo, el fracking divide, o sea, hay una línea clara de separación. Iván Cepeda dice, no vamos a hacer fracking. Abelardo dice, fracking a lo que dé. Ahí en medio hay un montón de matices, que si los pilotos, los no pilotos, la normativa existente para poderla hacer. Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo se van dando las fuerzas políticas y las fuerzas técnicas en ese momento, cuando lleguemos a saber quién va a ser el próximo presidente del país. Claro, Sandra, en el corto plazo, claro, viene el niño, desafíos muy importantes con el niño, pero ¿en qué puntos el próximo presidente, sea de la Espriella o sea Iván Cepeda, no pueden retroceder frente al terreno que ya hemos ganado en estos últimos años? Bien, entonces yo creo que es muy importante dejar claro que Colombia ha sido un país profundamente innovador en términos ambientales comparado con la región. Nosotros realmente tú comparas, por ejemplo, en términos de reconocimiento de la importancia de la biodiversidad, de la economía circular, de la participación comunitaria, de los instrumentos económicos, somos un país diferente a la región y siempre muy innovador, y ahí nos hemos sumado todos, comunidades, empresa privada, sector político, con tensiones, claro que sí, pero somos los de mostrar y somos los de innovar en la región. Entonces ahí, eso es lo primero. Tenemos que reconocer el papel que ha tenido Colombia en las innovaciones de mejorar su gestión ambiental, y eso ahí no podemos retroceder, de esa mirada que todos estamos trabajando por estos temas. En segundo lugar, eso se traduce en que hemos podido reconocer en términos ambientales el papel que tiene la biodiversidad y el agua como elementos fundamentales de la economía productiva de la región. Lo hemos avanzado en términos normativos, en términos de política pública, todavía falta interiorizarlo mucho en algunos sectores y en algunos discursos políticos, pero tenemos norma, tenemos regla en la que hemos avanzado, y eso es, digamos, ahí no podemos detenernos, y mucho menos en términos de la adaptación climática. La adaptación climática va a ser un imperativo, lo vamos a ver con el niño, pero es que la crisis climática sigue avanzando. Entonces necesitamos reconocer que el ciclo del agua, más allá que solamente el recurso hídrico, pues es, digamos, tal vez el activo de este país más importante para conservar en términos de biodiversidad, de economía productiva y de seguridad nacional, de autonomía nacional. Entonces ahí no podemos retroceder en poder ver esa multidimensionalidad del agua, en poder entender el papel de los ecosistemas como reguladores del ciclo del agua, en poder
mejorar las innovaciones financieras y económicas para poder pagarle a la naturaleza lo que realmente aporta en términos del agua. La naturaleza nos subsidia generosamente y ya ella ya está diciendo como, bueno, es momento de pasar la factura. Ahí no podríamos retroceder. Hay un tema, y lo mencionábamos antes, en los temas de seguridad, Sergio, Colombia ha innovado de unas, de otras y de otras maneras. Esto ha sido ensayo y error en los territorios más biodiversos que lamentablemente coinciden con los territorios más cooptados por las estructuras criminales y sus economías ilegales. Entonces, hoy en día hemos podido ganar un poquito más de confianza en cómo llegamos a la gente, en cómo hemos podido acompañar a la gente que ha estado siempre en ese sándwich entre la ilegalidad de los grupos armados criminales y la ilegalidad de existir y hacer actividades económicas que están en ese margen, en esas zonas grises. Entonces, hoy lo que tenemos son unos grupos de personas que han podido tener algo de confianza en lo que ha hecho el Estado, con la cooperación internacional, con las organizaciones de la sociedad civil, y sin duda hay que recuperar la gobernabilidad de esos territorios, pero necesitamos seguir considerando y cuidando mucho esa confianza construida con las comunidades locales. Eso es un deber del Estado, es una deuda que tiene el Estado con esas comunidades. O sea, y no podríamos retroceder. No solamente es con bombardeos, sin duda hay que hacer toda una inteligencia detrás de los dineros que se están moviendo con los actores criminales detrás, pero la gente que está ahí, que no son el 2% de la población colombiana, tenemos que darles garantías y derechos para poder incorporarlos a lo que es un Estado social de derecho. En otra cosa que no podríamos detenernos y retroceder, Sergio, es de nuevo en este tema de hemos ganado institucionalidad, ¿cierto? Tenemos una constitución verde, la constitución verde de ejemplo en la región, tenemos institucionalidad del Sistema Nacional Ambiental, con sus peros y sus cosas para mejorar, pero tenemos una institucionalidad que ha podido responder algunos de los retos que hemos tenido. Sin embargo, cada vez le ponemos más y más y más y más cosas, los temas climáticos, los temas de las sentencias de las cortes, las demandas internacionales, en fin. Necesitamos es fortalecerla, no podemos disminuir sus capacidades, todo lo contrario, necesitamos fortalecer, hay que corregir cosas y tenemos que fortalecer los mecanismos financieros y el presupuesto nacional para poder fortalecer eso. Y esto se hace con una mejor relación entre lo que aporta la naturaleza para los diferentes sectores del país. De nuevo, la naturaleza nos está subsidiando la economía hace mucho tiempo. Si no pagamos eso, si no mantenemos ese capital natural que agrega valor en términos económicos, pues va a ser un reto en tiempos climáticos. Entonces ahí necesitamos mejorar esa relación de en qué sectores está subsidiando la naturaleza para poder tener una relación económica mucho más equilibrada, y eso se puede hacer, pero ahí tenemos que avanzar. Y en último lugar, mira, hay temas que están ahí como emergiendo, llevan 30 años intentando una oportunidad, pero yo creo que ya tenemos una madurez y necesitamos como un pistoletazo de agrupación y de salida. Son los temas de un nuevo sector económico basado en la innovación, en la biodiversidad y en la economía circular. O sea, los residuos sólidos ya no tienen que ser, o sea, tenemos que verlos no como un problema, sino como una nueva oportunidad de nuevos empleos, nuevos sectores más sofisticados. Lo que han hecho siempre nuestros recicladores ha sido muy valioso, pero es como el primer estadio de innovación. Necesitamos agregar valor, necesitamos agregar tecnología, lo mismo que en la bioeconomía. La bioeconomía tiene un montón de posibilidades y nosotros solamente hemos visto la naturaleza como un recurso que extraer en lugar de poder inspirarnos en ella, en poder extraer, digamos, toda esta biodiversidad genética, que fíjate, hoy, por ejemplo, la mayor información de las secuencias genéticas pues no está en nuestro poder, está en Corea. Y ahí estamos perdiendo oportunidades muy importantes de poder tener una economía productiva basada en esos otros valores de la biodiversidad sin necesidad de extraerla. Y entonces hoy en día hay un montón de gente en las comunidades locales, en la academia, algunos emprendedores que están listos para que nos agrupe el próximo gobierno. Y incluso también la banca de desarrollo. Entonces ahí no podemos retroceder tampoco en eso. Claro. Sandra, hay temas que son visibles en ambas campañas en términos ambientales, como la seguridad, tú mencionaste la extracción de minerales, hidrocarburos, diversas posiciones. En medio de todo eso, ¿cuál crees que es el gran ausente en
las propuestas que podemos ver, digamos, con el material que hay, con los debates y conversaciones que ha habido? El fortalecimiento institucional. Ninguna de las dos campañas son conscientes que el sistema lo tenemos estrangulado. Todo lo contrario, o sea, las dos campañas de uno u otro lado le piden más o las quieren simplificar. Y eso no es realista con el país. El gran ausente es la necesidad de revisar con qué contamos y con qué no contamos para poder avanzar. Y te doy una cifra. Los funcionarios públicos del sector ambiental, sumados las corporaciones, parques nacionales, IDEA, ministerio, nos suman más de 6.000 funcionarios. El Ministerio de Agricultura está por el orden de los 21.000, 22.000. Esa es la brecha que tenemos. Obviamente se llena con contratistas, pero pues eso no te permite tener memoria institucional, continuidad, no es lo que se necesita, y mucho menos en tiempos de cambio climático. Entonces tenemos a nuestros funcionarios ambientales que yo siempre, digamos, los valoro mucho porque hacen mucha tarea, pues los tenemos estrangulados y ahí tenemos un cuello de botella muy importante que necesitamos mejorar para poder realmente seguir enfrentando los retos ambientales que cada vez son más. Sandra, tú has sido también una gran defensora del agua y siempre has puesto conversaciones en torno a que somos un país anfibio y todo lo que eso implica. ¿El agua la has visto visible en estas dos campañas o crees que ha estado un poco ausente? Fíjate que, por ejemplo, en la campaña de Abelardo de la Espriella están los océanos mencionados y bueno, ahí sabemos que Sandra Besú ha estado acompañando esa campaña. Sandra ha sido una gran líder en temas de conservación de Malpelo, de los tiburones, en fin. Y en el caso de la campaña de Iván Cepeda, los temas del agua están más ligados como a los territorios, pero de una manera un poco ambigua. Sin duda, una mirada más estratégica e integral en las dos campañas hace falta. Sin duda, la mirada del agua en tiempos de cambio climático está haciendo falta y fíjate que ahí en las dos campañas el tema climático no está, el tema de la adaptación climática no está. ¿Otro gran ausente? Es un gran ausente, se menciona en los instrumentos económicos, el mercado de carbono en el caso de la campaña de Abelardo, pero no, y en el caso de Iván de nuevo, pues una mirada más integrada, pero no con el énfasis y la urgencia que necesitamos y digamos con esa discriminación y ese relacionamiento con otros sectores. Lamentablemente no está, y en el agua pues no solamente tenemos un reto asociado a la permanencia del agua, de sus caudales, de la regulación, sino también los temas de contaminación, Sergio. Colombia sigue siendo un país que tiene una deuda profunda con la contaminación de sus aguas, de sus ríos, de sus ciénagas, de sus mares. Esa mirada de cómo enfrentar la contaminación pareciera que es una batalla perdida. Sandra, y para ir cerrando un poco, que se nos está acabando el tiempo, muy brevemente, ¿qué te gusta y qué no te gusta de las propuestas ambientales de la Espriella? Bueno, me gusta que aparezcan. Okay. Eso me parece importante, me parece, y además hay una diversidad de temas que me parece relevante, me parece importante que hagan este énfasis en los temas económicos, en los instrumentos económicos, me parece importante que hagan énfasis en los temas de conservación, creo que está muy bien ir detrás del tema de la deforestación, sin embargo, pues ya hablamos ese tema de las personas que están asociadas en ese limbo, ¿no? Yo creo que es una colección de temas apropiados desde ese enfoque, pero ya cuando los contrastas con los otros temas mineros, energéticos, pues la coherencia de la apuesta, digamos, puede ser un poco, digamos, difícil de entender esas apuestas, pero valoro que esté y que tenga tantos temas incluidos. Y ahora pues te cambio la pregunta para Iván Cepeda. Me gusta mucho de la propuesta de Iván Cepeda que tiene un especial énfasis en los pueblos indígenas. El reconocimiento de las ETIs, del papel de los pueblos indígenas como autoridades ambientales, pues es un tema importante, muy valioso, que necesita desarrollarse sin duda alguna. Creo que también es importante que recoge algunas cosas que se hicieron en este gobierno, asociado precisamente a esos cuidadores del territorio, a una economía que pueda estar basada en la biodiversidad, pero de nuevo, ahí hay todavía unos faltantes en el desarrollo, pero digamos
digamos, en términos de coherencia con las otras líneas del programa de gobierno, creo que hay un poquito más de coherencia y existirán menos tensiones, digamos, por la lectura transversal. Obviamente hay vacíos importantes que seguramente serán desarrollados en el plan de desarrollo si llega a ser elegido Iván Cepeda, pero sí, en contraste creo que hay es más coherente el programa de Iván. En el programa de Abelardo hay un poquito más de incoherencias que seguramente en cualquiera de los dos casos se tendrán que conciliar en el en el plan de desarrollo. Claro. Sandra, y claramente me jalan las orejas si no te pregunto por precisamente el tema que ha causado más polarización, se puede decir así, en asuntos ambientales, que es el fracking. ¿Tú en qué punto te paras en esta discusión? Yo en septiembre creo que escribí una columna al respecto, y es que yo siento que el fracking se convirtió en un nuevo canto de sirenas, y es un canto de sirenas que uno logra entenderlo porque tenemos una crisis fiscal muy importante y pareciera ser que resolver esa crisis fiscal con los recursos del fracking va a ser inmediato, y no es así. O sea, así fuera, por ejemplo, que iniciáramos los pilotos, que llegara Abelardo de la Espriella y dije voy a hacer los pilotos, poder tener los resultados de los pilotos se va a tomar un tiempo y seguramente no van a ser unos resultados para este gobierno. O sea, no va a resolver la crisis fiscal en el corto y mediano plazo. La preocupación que yo tengo, además de los tiempos, es si realmente tenemos la claridad de la expectativa, el volumen del negocio, con lo que vamos a recibir como país y con los retos que tenemos de adaptación climática, y si realmente ese recurso va a llegar a suplir lo que, por ejemplo, el niño nos va a demostrar. Entonces yo siento que, y lo he dicho en varias oportunidades, es como vender el riñón para hacerle diálisis al otro que está muy enfermo. En términos de inversiones, de pronto podría ser más interesante esos recursos de invertir en los pilotos, pues invertirlos en otro tipo de energías, ¿no? O sea, tenemos que hacer la transición energética, tenemos que ampliar, o sea, diseñar la hoja de ruta con los tiempos, con las escalas. Entonces, ¿por qué en lugar de invertir allí, que no va a ser en el mediano plazo, poder tener los recursos del fracking, pues poderlos invertir en otras tecnologías que ya las podamos insertar más rápidamente? Entonces, yo creo que es un tema de inversiones. Hay información muy valiosa ya a nivel mundial sobre los riesgos asociados, y la transición energética la tenemos que hacer. Hay un mandato, tenemos que ir disminuyendo las emisiones de combustibles fósiles. Yo tengo otro símil porque tú sabes que yo soy profesora, entonces uso muchos símiles, y esto es como cuando a un diabético le dicen ya deje de comer azúcar y tú te quieres comer el último chocolate, por favor déjame el último chocolate, y es como no, come más sano. Entonces siento que va por ahí. Entonces mi posición es que esas inversiones, que son recursos escasos del gobierno, deberían ir dirigidas a otras energías que las vamos a necesitar de una manera más real y concreta después de que hagamos la transición. Okay. Sandra, más allá de todo este tema, te noto un poco esperanzada en que va a ser posible que en torno al ambiente sí surja un acuerdo nacional y nos olvidemos al menos de la polarización en el próximo gobierno, en estas discusiones, en este tema que pues, sí, finalmente nos termina importando a todos. Mira, yo creo que hay que confiar en la inteligencia colectiva, y la sociedad civil en este país, el sector privado, ha logrado avanzar mucho. Yo creo que somos capaces de impulsar un acuerdo nacional en estos temas. De nuevo, el niño nos va a arrinconar, y ahí vamos a poder encontrar un espacio en medio de una dificultad muy grande, poder encontrarnos entre todos. Yo confío en eso. Los colombianos hemos tenido momentos muy difíciles, muy oscuros, y nos hemos podido unir desde la solidaridad. Entonces, confío en la inteligencia colectiva, confío en que tenemos que aprender, en que ya lo hemos hecho en otros momentos. Entonces, desde la sociedad civil creo que vamos a estar siempre dispuestos a sumar, ¿no? La polarización, fíjate que nos impide reconocer en el otro cosas y reconocer también los vacíos que tenemos desde adentro y las complementariedades. Entonces, creo que tenemos, por lo menos yo desde la academia, ¿no? Y desde otras organizaciones, tenemos que hacer eso, poder tender puentes, podemos ayudar a tener conversaciones difíciles sin la agresión. Tenemos que tener las conversaciones incómodas,
con la altura, con el respeto y con los argumentos. Entonces, pues yo creo que Colombia ha avanzado mucho en eso en estos días, en las redes y todo eso, pues es normal y natural, pero creo que sí, yo confío en lo que hemos sido los colombianos siempre. Total. Bueno, no, Sandra, muchísimas gracias por estar aquí en El Espectador, en Entrevistas El Espectador. Muchas gracias a todas y a todos. Esperamos pues que sea lo mejor para el país en el próximo domingo, en las elecciones. Ya saben que el asunto transversal también va a ser el ambiente, en torno al cual, según Sandra Vilardi, podemos construir un gran acuerdo nacional. Sandra, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio.